claustro. ¿Qué creen ustedes? Lenticular. ¿No? Está más asociado al lenticular, ¿no? Específicamente debería de ser el putamen, Putamen, sí. ¿no? El putamen tendría que ser esta zona. ¿Por qué? Porque el globo pálido externo e interno estaría mucho más medial. Entonces esta zona sí o sí tiene que ser el putamen. Ahora, relacionado a ello, ustedes tienen que ver que existe una fibra. ¿Cómo se llaman estas fibras? Esta es la fibra del cíngulo, no del cuerpo calloso. Estas son las fibras del cíngulo, ¿no? Estas son propiamente el cuerpo calloso, ¿ya? Entonces son dos fibras que van a encontrar. ¿Y dónde se encontraría la fibra longitudinal superior e inferior? ¿No? ¿Qué parte sería este? ¿No? Tendríamos que diseccionar y extraer toda esta zona para que recién podamos ver la fibra longitudinal superior e inferior, ¿no? Extraemos y aquí tendríamos parte de la fibra longitudinal superior y en esta zona la fibra longitudinal inferior, ¿no? Entonces miren, tenemos esta estructura y pasamos este de acá. Una con una. Y eso es lo que van a hacer. Primero van a hacer la disección, tanto externa como interna, con la finalidad de valorar en la cara medial todas las estructuras diencefálicas, ¿no? Las estructuras diencefálicas, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿no? Perfecto, ya tenemos aquí. Ahora, aquí, en esta zona, miren ustedes, nosotros al hablar de las fibras longitudinales, la del cíngulo, etcétera, son fibras de asociación. Y al ser fibras de asociación, son fibras de asociación de tipo larga. ¿A qué me refiero con de asociación larga? Conectan estructuras. Que conectan estructuras más allá del lado intercisural. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el precuña, la precuña, ¿no? Que es cuadrada, ¿no? Ya está. En esta área de precuña o cuadrada, que haya, digamos, una de las fibras. De acá, de esta cisura, que va a pasar por la cisura parietal, parieto-occipital interna, va a conectar con ¿con qué giro? El giro calcáreo. Entonces va a conectar cerca. Esos son de asociación corta. Y de asociación larga es, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos aquí. Aquí está, ¿no? Este de acá, perdón. Miren cómo la parte del occipital se va a estar relacionando con el temporal, perfecto. Y esto se llama fibra longitudinal inferior. A diferencia de la arqueada, que vendría a ser este de aquí, que está relacionado con el área de asociación 3940, el área 22, con el área de Broca, que vendría a ser el 45-44. No se olviden, 45 triangular, 44 opercular. ¿Ok? Entonces está asociado a ello. ¿Ok? Entonces esos son la diferencia de fibras de asociación cortas y largas. Las cortas, cualquier intercisural. Las largas, las cuales van a interconectar diferentes lóbulos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Aparte de ello, podríamos ver nosotros, vamos a ver si en uno de ellos se puede ver, aparte de la arqueada, la unciforme. Sí, sí, Creo que hay otro, ¿no? Vendría a ser este de acá, tendría que ser, ¿no? Pero está cortada. Este de acá, lo vamos a ver acá. Había uno. No, acá se ve la isla de Rey. Ajá. Tendría que ser este de acá, ¿no? Más o menos este de acá. ¿Por qué? Porque es una conexión del área prefrontal o la porción orbitaria del lóbulo frontal o del giro frontal inferior con la área del temporal superior y medio, ¿no? Más o menos, ¿no? Exacto. Entonces en esa zona se encuentra la amígdala, ¿no? Y recuerden que la amígdala es parte de los núcleos basales, ¿no es así? ¿Y cuál es su función principal de la amígdala? Con el prefrontal. Regulación parte de las emociones, chicos, emociones, ¿no? ¿A qué me refiero? Con emociones de tipo agresiva. Regula ese tipo de emociones. Y si estuviera alterado estas fibras unciformes, ¿qué va a hacer? Va a hacer de que el prefrontal no haga su función de decir, ¿sabes qué? Esto está mal.
Y por consiguiente va a hacer de que la amígdala haga sus funciones de forma normal, principalmente en pacientes alcohólicos que hayan tenido traumatismos, y va a generar agresividad. Por eso los pacientes alcohólicos, su fibra unciforme está muy corta, o sea, muy pequeña, ¿no? O en su grosor es pequeño, por lo cual va a generar ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces ustedes saben que en el área prefrontal que tenemos en esta zona lateral, que vendría a ser el 9, 10, 11 y 12. Toda esta zona, ¿para qué sirve? Uno, conducta, parte del cálculo. ¿Qué más? Ejecución, planificación, memoria, ¿no? Pero de tipo emocional, emotiva, ¿no? Es como decir pensar antes de actuar, pensar antes de actuar, más o menos es así, ¿ya? Entonces, eso es la principal función, ¿ya? Y lógicamente aquí en esta zona también tenemos parte del cuerpo calloso, miren cómo se forma, ¿no? Cómo se va hacia uno de los lados, ¿no? Aparte de las otras fibras, ¿no? Y la función del cuerpo calloso, ¿cuál sería? En este caso, ¿no? ¿No? Ya está. Entonces ya no es una fibra de asociación. Eso es una fibra de tipo comisural. ¿Qué puede ser el cuerpo calloso? Puede ser el fornix, ¿no? Y entonces allí nosotros tenemos dos tipos de fibras comisurales. Fibras comisurales telencefálicas y diencefálicas. Las telencefálicas están relacionadas con el cuerpo calloso y con la comisura anterior y el fornix. Y la diencefálicas, que están relacionados con la comisura posterior y las avenulares. Las avenulares, ¿ya? Las avenulares, ¿no? Entonces, en esta zona que es la región del cuerpo calloso, ustedes tienen que entender que de esta zona que nosotros estamos viendo aquí, que ya está diseccionada, porque en realidad debería de verse así, y cuando hagamos el método Kingler, tiene que quedar así. Tiene que quedar así. ¿Ok? Entonces tenemos que primero extraer toda esta zona para que lleguemos a ello. ¿Ya? Y para eso, ¿cómo lo van a practicar? Lógicamente van a ver los videos en YouTube para poder valorar. No van a venir así sin saber, ¿no es así? Perfecto. ¿No? Claro, por supuesto. Entonces, en esa zona, no, de otros autores. No, no las voy a publicar. Entonces, en este punto, chicos, por eso yo les he traído estas muestras. Yo traté de pedir más. ¿Por qué? Porque quería que vieran la comparación. Quiero que ustedes sepan la diferencia, ¿no? Pero que en cierta manera no es tanto como nosotros lo vemos. Es mucho más complejo, ¿ya? Ahora, en esta zona, ustedes muy bien saben que existen el pico, ¿no? Pico, después, perdón, en esta zona el pico, después la rodilla, el cuerpo, el rodete o el esplenio, ¿no? ¿No? No. ¿No? Entonces, ¿dónde está la rodilla? Ay, este es rodilla y este es rodilla o rodete. Rodilla o rodete. ¿Ya? Entonces el que tenga la E está relacionado con el esplenio. Ya está. Y ese es posterior. ¿Ok? Si es rodilla, es anterior. Porque termina en A. Rodete, E posterior. Ya está. Entonces ahí va. Y miren ustedes que aquí, ¿por qué dicen que en esta zona está pico? Porque termina en un septo. Y esto se llama el área sectal. El área sectal, ¿no? Que está relacionado con el sistema límbico. Muy bien, con el sistema límbico. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Seguimos y en esta zona del cuerpo calloso nosotros tendríamos tres áreas, ¿no? Habíamos hablado acerca del 23, 24 y 25. 23, 24 y 25. ¿Ok? Entonces, aparte de ello, ya recién después del cíngulo, de ver donde el cuerpo calloso tenemos el cíngulo, ¿no? Y después, ¿qué más? ¿Qué más tendríamos hacia adelante? Giro frontal superior, no, paracentral, chicos, paracentral, ¿no? Y aquí miren ustedes cómo se subdivide el surco central o de rodaje, ¿no? Y aquí están las dos zonas, motora y sensitiva, ¿no? Y aquí en esta zona, miren ustedes cómo se divide el surco o la cisura. ¿Cómo se llama esta cisura?
¿Cuál es la marginal y cuál es la paracentral? ¿No es Heller? ¿No es Heller o algo así? No. Es con H. ¿Cuál sería esta cisura? Este es anterior y este es posterior. ¿Qué es este? Que divide el frontal medio de la paracentral. ¿Cuál es? ¿Quién divide la paracentral de la precuña? ¿Es el marginal o es el paracentral, la cisura paracentral? ¿No? La paracentral, la marginal, chicos. Entonces, ustedes tienen que tener ese conocimiento para poder hacer la división. Si no, ¿cómo lo van a lograr? Y eso es lo que va a entrar en el examen. Nosotros vamos a poner cualquier cisura y les vamos a decir, por favor, de la estructura señalada, indíquenos su nombre y qué divide. Así es sencillo. Y es simple, ¿eh? No es tan difícil, chicos, por favor, ¿ya? Entonces, en esta zona, eso es todo lo que ustedes tienen que ver aquí. Y no se olviden que en la frontal medio también hay el área 6 y el área 8. El área 6, motora suplementaria o asociativa, ¿no? Y el área 8, motora ocular, ¿no? Que está muy relacionado con la parte cerebelosa. La parte cerebelosa, ¿ya? Entonces, a eso tenemos que llegar. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿y este qué sería? ¿Qué sería? Parahipocampal, ¿no? Está relacionado con el parahipocampo, ¿no? Para el parahipocampo. Muy bien. ¿No es la continuación de la de Silvio? No, debería estar atrás, acá. Silvio está acá. Aquí está el Valle Silviano, ¿no? Y aquí está diferente. Este es el Valle Silviano, aquí y acá también sería, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, para nosotros poder realizar el estudio de la ínsula, ¿no? Lo que tenemos nosotros que extraer de esta zona es el cíngulo. Tenemos que extraer todos los núcleos, los ganglios basales o los núcleos basales. Quizás en algunos casos podamos tener todavía más que el longitudinal. En aquí está quedando el parte del cíngulo, ¿ya? Parte del cíngulo. Y muy aparte de esto, aquí está el longitudinal inferior, ¿no? El longitudinal inferior. ¿Y cómo ustedes diferenciarían el longitudinal inferior del arqueado? Aquí está el longitudinal inferior. ¿Y cómo sería el arqueado, que sería este de aquí? Hacia el temporal. Debajo del longitudinal superior. ¿No? Está más cercano, ¿no? Y recuerden que el longitudinal viene del occipital. Del occipital. En cambio, el arqueado viene del temporal. Entonces, ¿este qué sería? Sería arqueado, no sería longitudinal. ¿Por qué? Porque viene de esta zona. Si ustedes vieran que viniera de esta zona de aquí, hay totalmente que es longitudinal inferior, ¿no? Entonces, perfecto, ahí está. Igualito del cíngulo, ¿no? El cíngulo tendría que dirigirse ¿de dónde a dónde? Perdón, el frontal superior, ¿de dónde a dónde tiene que dirigirse? Del frontal al temporal, ¿ok? Entonces, en esta zona, el cíngulo, ¿cómo va? Va antes, anterior al temporal, de la parte de la ínsula hacia la zona preinsular, pero de la parte posterior, ¿no? Entonces, probablemente este sea del cíngulo, ¿no? Y este sí sea de la ínsula, ¿no? Y de lo que es el longitudinal superior está más superior, porque miren, acá llega recién. Miren, este es lo del longitudinal superior y este podría ser parte de la ínsula, porque viene hacia esta zona, ¿ok? Muy bien. Entonces, en lo de la ínsula nosotros tenemos un surco que se llama una línea media. Esta es la línea media, ¿ok? Y esa línea media, en la parte más interna, lo que ustedes ven aquí, se llama el limen insular, que forma parte, si lo volteamos, ¿de dónde? Miren, ¿hacia dónde está asociado? Está asociado al área entorrinal, que sería toda esta zona, y al uncus. Por consiguiente, todo ello, porque está cerca, vendría a ser el área olfatoria, ¿no? Olfatoria, perfecto. O relacionado al rinencéfalo, ¿ok?
Muy bien. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean, porque si nosotros lo vemos de esta manera, está asociado, o sea, son estructuras que están muy cercanas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta zona de la ínsula, nosotros vamos a dividirlo en 3 surcos, ¿no? O opérculos, ¿no? Aquí está el opérculo frontal, o en la que es la línea preinsular anterior, la superior o parietal y la inferior o temporal, ¿no? Inferior o temporal, de los cuales cada uno tiene su porción opercular. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos que extraerlo desde el opérculo principalmente, pero también tenemos que extraer el giro triangular. Ok, también tenemos que traer el giro triangular. Ya, perfecto. Entonces, cuando ustedes quieran hacer la disección de la ínsula, cuando hagan el método de Kingler, algunos van a tener que sacrificar parte del cíngulo. Van a tener que sacrificar parte del cíngulo, van a tener que sacrificar parte del cuerpo calloso, de los núcleos basales. ¿Ok? Y probablemente van a tener que diseccionar el longitudinal superior y longitudinal inferior para encontrar. Pero siempre se van a guiar de la cisura de Silvio, por favor. Siempre se van a guiar. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Otra fibra más que tengamos que ver. Hemos visto ya todas, no hay problema. El occipito frontal. Bueno, en realidad parte del occipito frontal es otro, pero es mucho más amplio, que viene de esta zona, de esta zona. Doctor, en el aquí mencionan de que el longitudinal inferior no está demostrado en los hombres y que es el occipito frontal. Entonces es como que, ¿y cuál es el Es que, mire, en el caso del occipito, del longitudinal inferior, es uno de los más largos. Es uno de los más largos. ¿Dónde está el cerebro? El que era todo el cerebro. Se lo ha llevado. En este caso del cerebro, de todo el cerebro, fíjense ustedes que el longitudinal superior es mucho más pequeño. El longitudinal inferior viene de esta zona, porque viene parte del frontal y se dirige hacia el occipital. Es mucho más grande. Por eso le dicen fronto-occipital. Pero, aparte de eso, sí es correcto que existe otro, que es propiamente el fronto-occipital, que tiene una relación más con el sexo masculino o femenino. Masculino. ¿No es así? El sexo masculino. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Aquí en esta zona, ¿qué es lo que veríamos? Parte de la corona radial. ¿Y qué es la corona radial? Son fibras. Fibras de proyección, ¿no? Que está relacionado con el córtico espinal, ¿no? Córtico espinal y también córtico nuclear, los dos tipos, ¿no? Porque es vía piramidal. Y la vía piramidal es córtico espinal a la médula espinal y córtico nuclear a los núcleos, ¿no? O del tronco encefálico. Y en esta zona está relacionada. Ahora, importante, chicos, que ustedes tengan que saber en qué brazo se va a dirigir. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, si estamos en brazo anterior, está muy relacionado a qué? Motor. A la parte motora y por consiguiente está relacionado a ¿cuál? Córtico espinal. Al núcleo lenticular con el núcleo caudado. Así de sencillo. Núcleo lenticular con el núcleo caudado. ¿Y el brazo posterior a qué está relacionado? Sensitiva. Y en ahí recién ya no sería núcleo caudado, sería tálamo. Es tálamo con el núcleo lenticular. Entonces no se olviden de eso, esa diferencia. ¿Ya? Y yo en la anterior clase les mostré las imágenes, ¿no? Y en eso tienen ustedes que tener mucho en cuenta porque también se le va a poner en el examen. ¿Ya? Recapitulemos los brazos. Anterior. Es motor. Motor. Y tálamo motor. Tálamo. Tálamo motor. ¿A qué me refiero con eso? El ventral anterior y el ventral lateral, porción anterior. Lo que les dije en la anterior clase, ¿no es así? Ese es tálamo motor. Luego viene tálamo. ¿Qué sería? Tálamo para la función cerebelosa, chicos, cerebelosa, que está relacionado con el ventral lateral, su porción posterior. ¿No? Su porción posterior, porque son 3, ¿no? Ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior. El lateral se divide en anterior y posterior, y el posterior se divide en lateral y medial. Y el posterior no es motor, es sensitivo. El anterior es motor. El posterior, sí, el posterior es sensitivo. Y entonces el lateral con el medial se divide, ¿no? Y el lateral está relacionado ¿con qué? Con el motor. ¿Con qué? Con el tálamo sensitivo relacionado con el Motor extrapiramidal.
¿Con qué estaría? Pero Con sensitivo. el gracil cuneiforme, Gracil cuneiforme. con el tacto grueso y con qué más. Vibración, la percepción Exacto. consciente. Y el medial está relacionado con el gusto y el lemnisco trigeminar. Ahí está, ¿no? Y que está relacionado con la parte sensorial o sensitiva. Por eso es tálamo sensitivo. ¿No es así? Esa es la diferencia. Tálamo motor, tálamo cerebeloso, donde está en este tálamo cerebeloso, que es el ventral lateral, su porción posterior, tiene una relación con la vía que les dijo el doctor Michael. ¿Cuál era la respuesta en el caso de su compañera? ¿Por qué lo dijo Rubro Pontino que estaba mal? Porque está mal. ¿Por qué? Porque es córtico, ponto, cerebeloso, porque está entrando al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio, cerebeloso dentado, porque está yendo a la parte dentada, ¿no? Después de la corteza del cerebelo va hacia la parte dental y después tiene que subir por el pedúnculo cerebeloso superior y por eso se le llama dentado rubro recién, dentado rubro espinal. Ahí está la diferencia, ¿ok? Corticorrombral no se le puede decir. Podría ser, pero eso es en algo mucho más resumido, pero hay fibras que solamente van a la parte talámica, corticonucleares, que no pasan por el cerebelo, que no pasan por el cerebelo. Entonces esa es la diferencia. Y ustedes lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Ver la diferencia. Por eso yo les digo, mejor córtico espinal y ya ven toda esa vía. Córtico nuclear es córtico con el tálamo, nada más. Porque yo les he explicado algo del tálamo en toda esa vía. No. ¿Por qué? Porque tiene que ir la córtico nuclear con el tálamo. Y es muy diferente, pero son vías que tienen una función igual, similar, ¿no? Similar. Entonces ahí es donde tienen ustedes que tener la diferencia. Perfecto. Entonces eso es lo que ustedes tienen que reconocer. Ahora, lógicamente ya ustedes saben lo que son los núcleos hipotalámicos, los de tálamo. Los del subtálamo no se va a ver a menos de que sea un corte transversal, yo les he dicho. El metatálamo sí se va a ver, ¿no? Los cuerpos geniculados. El epitálamo también se va a ver, porque ya hemos Glándula preguntado pineal. la glándula pineal. ¿Qué más hemos preguntado? Las estrías medulares, no creo. La venular sí se va a ver, ¿no? ¿Qué más? Algo más que podamos preguntar. ¿Se ve el venular? La venular sí, pero aquí ¿Cuál no. es? Hay otros que se va a ver. La venular siempre está en la parte posterior, recuerda. La venular, ¿no? De la parte mamilar, al costado está la venular. Y no se olviden, chicos, por favor, cuando saquemos la estructura, ojalá en la siguiente clase lo hagamos, del fornix, recuerden, las asta frontal, de lo que es propiamente del fornix anterior, ¿no? Propiamente del trígono. El fornix menor y mayor va a estar derivado de los pilares anteriores y posteriores. Es una prolongación. Del pilar anterior es su fornix menor, del pilar posterior es su fornix mayor. Esa es la diferencia. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Y que está relacionado con el asta temporal para la parte hipocampal. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el pilar posterior y termina en el asta de Amo, ¿no? Pero en la parte medial a ese pilar posterior está la fimbria. Y recién, después de la fimbria está, ¿cómo se llama esa estructura que les dijo el doctor? ¿Cómo se llama? Porque hay otra estructura, ¿cómo se llama? Lo dijo Michael hoy día. ¿No? Es una conexión final, ¿no? ¿No se recuerdan? Después de la fimbria lo que pasa. Ya, lo van a buscar, ¿ya? Porque tienen ustedes que saber cuál es la diferencia, ¿no? Tienen que buscarlo ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería? Estos dos chiquititos que se ven acá. ¿Cuál? ¿Cuál es, doctor? Estos. Los cuerpos mamilares, Las dos bolitas. chicos. Mamilares, no, geniculados, ¿cómo va a ser? Atrás. Atrás. Ya, perfecto, ¿no? Y en aquí, ¿qué va a ser? ¿Cuál? Parte de las cintillas ópticas, ¿no? Para que lleguen al quiasma que va a estar en esta zona, ¿no?
Muy bien, ¿no? Entonces ahí está. Y en aquí inclusive estamos diseccionando el giro recto de esta zona, ¿no? Porque aquí está el H en H, ¿no? Aquí está recompensa, castigo, rostros bellos, rostros feos, ¿no? O cosas bellas y cosas feas, más o menos así. Entonces ustedes es lo que ustedes tienen que valorar en esta zona, ¿ya? Y recuerden que la parte de la recompensa o el castigo está relacionado con otros. Y la valoración de los rostros, ya les he dicho que está en la muesca occipital, relacionado con ¿qué? Con el área 37. No se olviden, el área 37 con la muesca occipital, ¿no? Hay una muesca que debería ser esta de acá, esta es la muesquita. Y ahí está el área 37, que es reconocimiento de rostros. Reconocimiento de rostros. Este es la muesca de noches, ¿no? La muesca de noches. O la muesca Era compró algo. Prolepsia, algo por ahí.